Organización César Yoyot. César Yoyot, asesor de seguros. Es bueno contar con la mejor cobertura para tu auto, tu moto, embarcación, hogar, el comercio y todo lo que más querés asegurarlo con César Yoyot, así como lo hago yo, en sus dos direcciones, en Moreno 285 y en Carlos Castañeda 150. Andá seguro. César Yoyot, Organización de Seguro, te lo garantiza. Aquí comienza el análisis profundo de la realidad del mundo desde nosotros. El periodista y diplomado en política internacional, Alejandro Krivitsky, nos muestra lo que pasa en el mundo hoy y cómo impacta en nuestra realidad cotidiana, con entrevistas internacionales e informes especiales para comprender así el mundo en el que todos vivimos. Agradezco al Eterno que me ha permitido llegar hasta este momento. Muy buenas noches, Formosa, que nos mira por la Pacho TV en vivo, toda la provincia, y también aquellos que en diferido después nos ven, también en la Pacho, en Facebook, en la Pacho en vivo, queda colgado el video del informe de hoy, como así también en YouTube, en mi canal de Periodismo Patriótico. Soy Alejandro Krivitsky, hago periodismo y me dedico a la geopolítica y a analizar cómo lo que pasa en el mundo impacta acá, en el Pago Chico nuestro, en Formosa y en la Argentina. Hoy vamos a analizar en este mundo multipolar, donde tenemos jugadores importantes como Rusia, China, India, Brasil, en los Estados Unidos, donde el presidente Milei nos metió, nos encolumnó como si fuésemos una provincia, pero no somos una provincia. No recibimos la coparticipación que reciben las provincias norteamericanas, no, todo lo contrario. Ellos vienen a extraer nuestras riquezas, a endeudarnos para que nosotros, con nuestro trabajo, paguemos los intereses de la deuda que ellos generaron y algunos pícaros de aquí del país para ganarse sus buenas y ricas comisiones. Entendiendo esto, vamos a analizar el país. Pero un dato curioso es que el presidente Milei, desde antes en la campaña y después como presidente, eligió tener un enemigo. Pero ese enemigo no existe. ¿Y cuál es el enemigo? El comunismo, el socialismo. Todos nosotros sabemos que el Partido Comunista en la Argentina, no sé si existe, si sigue teniendo la personería jurídica. El socialismo, la última vez que recuerdo, gobernó solamente una provincia que fue Santa Fe hace mucho tiempo, por lo tanto tampoco existe, pero él ha definido que todo aquel que no piense como él es comunista o es socialista. Entonces, cuando él marca que su enemigo es el comunismo y el comunismo y el comunismo, y vos sos comunista y vos sos comunista, vamos a hablar bien de qué se trata el comunismo, qué es el comunismo. Y qué mejor que hablar con el periodista de Fidel Castro, el periodista que acompañó a Fidel Castro a donde viajaba, iba este periodista junto con Fidel, el que más lo conocía palmo a Fidel, que hoy está en La Habana y conduce Radio La Habana de Cuba, la principal emisora radial, el principal multimedio de Cuba. Vamos a hablar en este informe con él.
Pero también vamos a analizar los conceptos que tuvo Milei para ir consolidando ese relato, ese mensaje del enemigo interno de los comunistas. Todo eso y mucho más, aquí en Informe Krivitsky nos presentamos en sociedad. Analizamos el mundo desde nuestra mirada con el periodista Alejandro Krivitsky. Todo lo que sucedió en el mundo esta semana en Informe Krivitsky, un programa de geopolítica desde el sur global, producido en Formosa, Argentina. Y arrancamos este informe donde vamos a analizar en primera instancia lo que Milei denomina al enemigo. ¿Quién es el enemigo para Milei? Es el comunismo, el socialismo. Ahora, ¿existe el comunismo en la Argentina como un peligro para los libertarios? ¿Existe el socialismo gobernando en alguna provincia en la Argentina, en un municipio? Pero veamos más allá, porque más allá de la lectura política, el presidente habla y afirma que el comunismo o el socialismo es algo más allá, que va más allá de lo político. Milei te dice que el comunismo es una enfermedad del alma. Una enfermedad del alma. En una entrevista televisiva, el presidente Milei afirmó que el comunismo es una enfermedad del alma. Él mismo dice que antes pensaba que era un problema mental, que ser comunista era tener un problema mental. Pero luego, dice él, me di cuenta de que era algo mucho peor. Era una enfermedad del alma. Así lo decía. Una pequeña adición para hacerlo, que es respecto al socialismo. Yo originalmente creí que era una enfermedad mental. No, pero no lo estoy diciendo de manera despectiva. O sea, digo, cuando alguien se encuentra con que vos le planteás a Del Caño, dame un caso exitoso, y te dice la Unión Soviética, pues sí, bueno, tiene algún tipo de tara que no le permite ni hacer las cuentas. Que también es cierto que no pueden sumar ni con un ábaco y que no pueden dibujar un cero ni con un vaso. Pero después me di cuenta que no, es mucho más profundo. El socialismo es una enfermedad del alma. Y esa enfermedad del alma es la que contamina los valores morales. Es decir, la envidia, el odio, el resentimiento, que se traduce en un trato desigual frente a la ley y que cuando ya no tienen más lugares a los que recurrir, terminan asesinando gente. Ya sea porque las matan de hambre o porque las matan explícitamente, de manera directa. ¿De qué está hablando el presidente Milei? El comunismo mata. El comunismo es una enfermedad del alma, una enfermedad mental. ¿De qué está hablando? Lo peor es que hay muchos que lo siguen a Milei, que escuchan esto y que creen que eso es el comunismo y que eso está haciendo el comunismo. Ahora, ¿quiénes son los comunistas? Insisto, en la Argentina, bueno, todo aquel que no piense como él, que aquel que piensa diferente tiene una enfermedad mental o una enfermedad del alma, es comunista. Es comunista. O sea, yo soy comunista, por lo tanto tengo una enfermedad mental y una enfermedad del alma.
según la teoría Milei. Ahora, ¿son los comunistas los que andan por el mundo matando, generando guerras, bombardeando, destruyendo, reprimiendo, ocupando territorios, quedándose con las riquezas? ¿Son los comunistas los que hacen eso en el mundo o son los capitalistas? ¿O es el imperio del capitalismo? El régimen que hace y destruye al oponente, que reprime, que mata, asesina. ¿Cuál es el régimen en el mundo que hace todo eso? ¿Hay un régimen comunista que hace eso? ¿O esto que te voy a mostrar es un régimen comunista que persigue opositores, que los asesina y los fusila, que los deporta? Todo esto hace el comunismo, el régimen dictatorial comunista de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Esto es comunismo? ¿Hasta dónde puede llegar una redada migratoria? En Minnesota, esa pregunta ya no es teórica, es real y está en video. En los últimos días, imágenes grabadas por ciudadanos comenzaron a circular con fuerza, ventanas rotas, personas sacadas a la fuerza de sus autos. Gas pimienta directo al rostro. Así operan algunos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, durante operativos en Minneapolis y St. Paul. Según testigos, los agentes de ICE intentaron abrir la puerta del vehículo de la mujer. Ella arrancó y un oficial disparó a través del parabrisas. Todo indica, de acuerdo también con testimonios de personas que estaban allí, que la mujer lo único que estaba intentando era irse de la zona. Mira, ahí está más o menos el momento en el que se va. No pareciera ir en contra de alguno de los agentes y le dispararon en la cara. Es el drama de la detención de una familia inmigrante en Minneapolis. El momento en que agentes federales detienen a un joven y a otro hombre. Este último les pide que no detengan a una mujer que lleva un bebé. Cierra la puerta, cierra la puerta. Yo me voy con mi esposo. Él va preso. No, yo también. Mami. Testigos presenciales captan cómo agentes federales rodean a un hombre en Minneapolis, lo tiran al suelo, lo golpean y finalmente le disparan. La indignación pública en Minnesota se reavivó esta semana con el caso de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrián Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos el martes cuando llegaban a su residencia. El director de la entidad federal argumentó que el niño se encuentra en las mejores condiciones posibles y aseguró que no fue separado de su familia. El niño está en el entorno menos restrictivo con un miembro de la familia. No creo que haya algo mejor que eso. Y en cuanto a la atención, la mejor atención que he visto es la de ICE. ICE tiene detenidas a 67.000 personas. Las tiene detenidas en la que los organismos de derechos humanos de Estados Unidos denominan Gulag, por los campos de concentración de Stalin. Lo consideran un campo de concentración. Amnesty denuncia que en esos campos, en donde tiene detenidas a la gente Trump, hay falta de comida, es decir, hay hambre, hay violencia física y hay abusos sexuales. Estamos hablando del gobierno de la primera potencia mundial, con capacidad en bombas atómicas para destruir el mundo. Digo porque hay argentinos que todavía no se dieron cuenta, están leyendo lo que pasó con Tapia y qué sé yo, no saben lo que está pasando en el mundo. 5.000 de esos detenidos son niños, 500 tienen menos de 5 años. Calles desiertas, escuelas cerradas, hombres armados como soldados y con la cara tapada recorren la ciudad deteniendo a personas solo por portación de cara. Ahora, es increíble ver cómo maneja este relato para generar el odio entre nosotros, para confundirnos. Y no lo hace solamente acá en el Pago Chico, diríamos, en la Argentina. Lo dice en medios extranjeros. Por ejemplo, en una entrevista con la famosa revista norteamericana Time, Milei expresó que sobre las relaciones internacionales que tiene la Argentina en este mundo multipolar, él no habla con comunistas. No
hablo con comunistas, dice Milei. No me alineo políticamente con comunistas. Lo dijo en la revista Time. Con esta frase articula su rechazo explícito a formar alianzas políticas o estratégicas con gobiernos que él percibe como comunistas. Por ejemplo, Brasil, principal socio estratégico de la Argentina en la región, es Brasil. Pero para él, Lula, que conduce Brasil, es comunista. Por lo tanto, no podría hacer ninguna alianza con Lula por considerarlo comunista, según sus propios dichos en la revista Time. Odio a los comunistas izquierdistas porque odian la vida. Los izquierdistas odian la vida. ¿Definirnos qué es el comunismo? Básicamente el comunismo es un sistema colectivista que lleva al extremo el avance sobre la libertad y sobre la propiedad. Por lo tanto, o sea, va contra la esencia del liberalismo, que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, es decir, con lo cual hay una cuestión individual y no una cuestión colectiva, y por otro lado, al mismo tiempo, es basado en el principio de no agresión. El comunismo no puede hablar de eso porque en su haber tiene el asesinato de 150 millones de seres humanos, y como si todo esto fuera poco, nosotros decimos que es en defensa de la vida, la libertad y la propiedad, y ninguna de esas cosas están en el comunismo. Odio a los comunistas, a los izquierdistas, porque odian la vida, porque es un sistema sucio que fracasa y genera miseria, dice y afirma Milei. Primero empecemos por la forma en comunicar, odio. O sea, para mí, en mi mundo, yo no odio a Milei. No pienso como Milei. No creo en las cosas que cree Milei. Pero por eso yo no lo voy a odiar. Bueno, si él no piensa como los comunistas, como los izquierdistas, como los peronistas, él empieza su frase diciendo los odio. Pero resulta que los odiadores eran los comunistas, no los libertarios, pero su frase comienza con odio a los comunistas. No hago negocios con comunistas, incluido Putin y Lula. Putin no es comunista. Una vez que terminó el comunismo, cuando cayó el muro de Berlín, se terminó el comunismo en Rusia. Y mucho tiempo después vino Putin. Y Putin, si es algo, es no comunista, es conservador, es ultracristiano, ortodoxo, de la iglesia rusa. O sea que nada que ver con el comunismo. Y Lula, bueno, es Lula. Pero en fin, o sea, no hacemos negocios ni con Rusia ni con Brasil. Las autopartes de autos se hacen en Brasil y Argentina, ¿no? Muchas de ellas. Bueno, ante estas críticas, Milei dice, afirma, que en cuestiones de negocio del Estado nacional no puede hacer negocios ni con Vladimir Putin de Rusia ni con Lula da Silva de Brasil. Por lo tanto, perdemos la oportunidad de mercado o de proveernos de cuestiones que aquí no hacemos en la Argentina. Una cuestión ideológica puede hacer que no tengamos acuerdos comerciales por una cuestión ideológica. En un mensaje durante una gira internacional, Milei dijo, y intrometiéndose en los Estados Unidos, dice, ustedes eligieron comunismo, refiriéndose a las últimas elecciones en Nueva York, en los Estados Unidos. A los neoyorquinos les dice, ustedes eligieron comunismo. Hijo de remil puta que en toda su vida jamás trabajó. Es decir, era un vago. Es decir,
ese señor primero vivió del padre. Cuando el padre se cansó de mantenerlo, se casó con una mujer, obviamente acaudalada, y vivía de la mujer. Era tan hijo de puta que le hizo un hijo a la empleada doméstica. Es decir, además tenía empleada doméstica. Y le hizo un hijo, el cual después se lo reconoció Engels. Que además, otro que desea pelear por los trabajadores, y no, digamos, era un empresario. Ustedes se dan cuenta, digamos, en la locura que vivimos. Un hijo de remil puta. Pero ¿quiénes son, según Milei, los comunistas? ¿A quién le coloca esas etiquetas Milei? Milei suele equiparar socialismo y comunismo en el mismo espectro ideológico, como si fuese lo mismo, socialismo y comunismo, y no solo denigra al comunismo histórico, sino también a sus variantes contemporáneas socialistas, ¿no? España es socialista, socialdemócrata, deriva de ahí. Bueno, no vamos a hacer negocio con España. O sea, todas las empresas españolas que están en la Argentina, desde la telefonía a un montón, deberían irse del país, ¿no? Por comunistas, por socialistas. En una entrevista llamó a los socialistas de ser comunistas cobardes, porque según él no se declaran formalmente comunistas. Comunistas cobardes a los que dicen ser socialistas. Ay, Alfredo Bravo, ¿se acuerdan de Alfredo Bravo? O de Alfredo Palacio, socialistas argentinos. Estuvieron en el Congreso de la Nación. Googleen, búsquenlo. Hombres derechos, rectos, incorruptibles. Pero él le dice a ellos que están enfermos mentales y que tienen una enfermedad en el alma. O sea, Milei ve al comunismo como una amenaza moral y económica, calificándolo de enfermedad del alma que destruye vidas. Identifica con frecuencia como comunistas tanto a la izquierda socialista como a líderes que promueven mayor rol del Estado. O sea, si vos estás de acuerdo en que la escuela sea pública, si vos estás de acuerdo en que la salud sea pública, gratuita, que te entreguen los remedios en la salita, que te atiendan gratuitamente, que en el hospital de alta complejidad, como sucedió en estos días, se haga un trasplante de corazón y se le medique de por vida y gratuitamente al paciente, sos comunista. Su discurso asocia ideas estatistas con ideas colectivistas, que no tienen nada que ver el Estado con el colectivismo y a su vez con el comunismo. Hace una ensalada, pero está muy bien su estrategia, porque hay resabios antiguos en la memoria colectiva de que el comunismo era un cuco, cuando existió alguna vez el comunismo. Por eso hoy en este informe vamos a hablar con un comunista, con un hombre que acompañó a Fidel y con la Cuba comunista. Desde la Cuba comunista vamos a entrevistar a un periodista histórico del comunismo internacional en este programa. Y vamos a preguntarle qué opina sobre los dichos de Milei, lógicamente, y cómo ven ellos. Creo que uno de los últimos lugares donde el comunismo intenta mantenerse vivo, que es en Cuba. Después tenemos otros modelos, como el chino, que es el Partido Comunista gobernando, pero se está devorando al mundo capitalista con su producción.
Corea del Norte, que yo no sabría definirlo cómo es, pero no se le atreven al coreanito, ¿no? Ahora, sea lo que sea, para él todos son comunistas, incluido Nueva York en los Estados Unidos es la nueva capital mundial del comunismo internacional. Bien, ese es el pensamiento del presidente Milei. Ahora, ¿es suyo, mío, de nosotros, los enemigos son los comunistas? ¿O son aquellos que vienen a la Argentina a quedarse con nuestras riquezas? ¿O son aquellos que nacieron aquí, que no son comunistas, al contrario, evaden impuestos, trafican los granos por el río Paraná, Paraguay, fugan sus riquezas al exterior a cuentas en el extranjero para que no queden acá, para que no se distribuya acá? Tipos que hacen la guita, millones, billones aquí, pero las invierten o las llevan afuera para que no se multiplique el trabajo, la producción, el desarrollo en la Argentina. Solamente extraen la riqueza. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos nuestros? ¿Quiénes son los que generan desempleo? ¿Quiénes son los que empobrecen a los argentinos? No creo que sea el Partido Comunista Argentino el que haga todo eso, ¿cierto? Vos lo sabés. Entonces, este relato del comunismo en la Argentina es solamente para aquellos ignorantes, desinformados, que realmente no tienen idea lo que es el comunismo. Entonces, vamos a hablar con un comunista que es periodista y que acompañó a uno de los máximos líderes sudamericanos y del mundo comunista, que hizo una revolución comunista, Fidel Castro. Con ese periodista vamos a charlar de ahora en más y vamos a recorrer su historia, sus experiencias de vida junto a Fidel y bueno, vamos a conocer un poco sobre la vida de Cuba, la Cuba comunista. Arrancamos. Estás viendo un programa de geopolítica con neuronas celeste y blancas. Informe Krivitsky desde Formosa, Argentina. Bienvenido Isidro Ferdales, el periodista de Fidel, el que acompañó a Fidel en todas sus giras, el director de Radio La Habana en Cuba. Isidro, un gusto tenerte aquí en Informe Krivitsky y mi primera pregunta sería, ¿cómo hace Cuba para resistir, y más ahora que de nuevo Donald Trump intenta, a los bloqueos económicos que ya tenía, bloquearla energéticamente y petroleramente? O sea, llevarlos a la asfixia total. Primera pregunta. Y la segunda, Isidro, ¿existe la libertad de prensa en Cuba? ¿Cómo ejerces el periodismo? ¿Qué es el periodismo para vos en Cuba hoy? Bueno, realmente yo no sé cuán más difícil puede ser la situación nuestra. Todas la hemos sobrepasado, casi 70 años ya de bloqueo, con muchas malas experiencias. Un poco que como ese que se zambulle en el agua, pero vuelve a respirar y vuelve a salir y vuelve a imponer sus energías. Ahora se trata de un mundo que se pretende convertir en unipolar y por otro lado hay unas fuerzas que quieren que sea multipolar. Nosotros apostamos, por supuesto, por multipolar
y por la defensa de la soberanía de todos los países, de cualquiera que sea. Ahora mismo en Estados Unidos la situación es que parece una guerra interna también, y cómo esa gente, ese presidente, que usted me decía, ¿no? Va a ser como una similitud con Milei. ¿Cómo pueden elegir un presidente como ese, el cual ya tenían referencia, con un discurso inaceptable en todos los sentidos, realmente inaceptable en todos los sentidos, contra la mujer, contra el inmigrante, contra la clase obrera, contra el que está abajo, con los que somos más? Entonces, no sé cómo puede ser. Bueno, las cosas de la vida, los medios masivos hacen su tarea, ¿no? Sobre todo cuando están pagados por ellos mismos. O sea, la gente responde a un capital, no a la conciencia, como los medios nuestros, ¿no? O sea, nosotros podemos criticar desde el punto de vista de la revolución para mejorarla, pero allí no, y eso no es aceptable, no es aceptable tampoco. Dicen que nosotros no tenemos libertad de expresión, y yo lo que no veo es la libertad de expresión donde se origina ese lema de libertad de expresión. Entonces, es un mundo bien difícil. Yo espero, ¿no?, que no se imponga más las ideas leoninas de este señor, acompañado del narcotraficante que tiene como secretario de Estado, Rubio, narcorrubio le dicen, ya ni siquiera fuera del país, sino dentro del país le dicen narcorrubio, porque tiene antecedentes, múltiples antecedentes. Y de origen cubano. Bueno, no se nació en Cuba. Él dijo que había nacido en Cuba, pero no nació en Cuba. Los padres se fueron mucho antes del triunfo de la revolución. No sé si me equivoco, serán en 1956, 57. O sea, estaba Batista. No habían triunfado los rebeldes ni siquiera todavía no habían armado la ofensiva revolucionaria para acabar con Batista. O sea, se fueron antes. Y él nació allá, en Estados Unidos. Entonces, él ni conoce la realidad cubana y habla sobre la realidad cubana. Y además Trump creo que hasta lo pone como que pudiera aspirar a ser presidente de Cuba, que la Constitución no lo permite, como quiera que sea, ni siquiera la del 40, la que aprobó el capitalismo. Claro, no, el presidente de Cuba ha sido un intento de siempre. El primer presidente que tuvimos cuando se fueron los españoles, ellos lo pusieron, Estrada Palma, que además hablaba mejor el inglés que el español. Entonces, era a su servicio. Y la última prueba que tuvimos, bueno, fue la de Girón. Tenían preparado todo un gobierno en el exilio para meterlo en cuanto tomaran por lo menos parte del país, ¿no? Pensaba hacer un gobierno ahí para... Entonces, o sea, siempre estuvo entre sus visiones, digamos, de ese imperio. Aunque siempre nos despreciaron, porque nunca hablaron bien de los cubanos. Hay muchas cosas que escribió Martí sobre eso, y por eso decía que vivió en el monstruo y conocía sus entrañas, y que lo peor que puede hacer es que ocupen América Latina, y que la libertad de Cuba era precisamente para que no se ocuparan de las Antillas y del Caribe. Entonces, son cosas que son históricas, pero por eso yo digo, está a veces inclusive impregnado desde pequeño en los cerebros de los estadounidenses. Muy pocos pueden rebasar eso, e inclusive, con mucho respeto lo digo, ¿no?, solidarios, cuando hablan, se les van aquellas cositas, aquellos detallitos que uno pudiera censurar también un poquito, pero bueno, en definitiva, hay gente que todavía habla del régimen cubano, pero nadie habla del régimen de Estados Unidos. Nadie habla de la dictadura de Estados Unidos. Así lo dice la administración norteamericana. ¿Cómo es posible el régimen norteamericano? ¿Verdad? Entonces, ahí está el lenguaje de lo que usted decía ahorita, los medios hacen su tarea. Bien, Isidro, pero a ver, la concepción del periodista, el trabajo del periodista cubano, ¿cómo es? ¿Se la va de independiente, así como algunos aquí en Argentina que dicen ser periodistas independientes? ¿Cuál es la función del periodista en Cuba? ¿Tú crees que hay más libertad de prensa en Cuba que en los Estados Unidos? Yo sí creo, yo sí lo creo, honestamente lo veo. Yo he estado en varios medios, conozco, bueno,
siempre hay una orientación porque son del país, son del pueblo, lo hacemos nosotros mismos. No hay un capital que te diga tú tienes que hacer esto y lo otro. Hay una conciencia revolucionaria, hay un pueblo que está defendiendo un Estado y tiene sus limitaciones propias, por supuesto, que saben que no le vas a dar más facilidades al enemigo para que te acabe más. O sea, podemos criticar, pero desde el punto de vista de mejorar, pero no destruir, porque ellos mismos se aprovechan. Hace 2 días fue la intervención de la presidenta mexicana y lo que se vio en internet fue totalmente contrario a lo que ella después, ayer, volvió a ratificar que estaba dispuesta a ir a Cuba. O sea, evidentemente había una, digamos, no sé si sería la inteligencia artificial o retomar los pedacitos que le interesaba para exponer de que nos están dejando solos. Y eso es lo otro que quería decir. Hasta ahora no estamos solos. Vamos a ver, y ya otros expertos, inclusive gente que escribe, dice que, bueno, esperamos que China y Rusia estén ahí apoyando a Cuba, como Cuba ha sido con ellos abierto totalmente. Además, contamos también con los pueblos de América Latina, como siempre, con los pueblos de nuestra América y con el pueblo norteamericano también. Sí, realmente marca, porque la gente tiene todo lo contrario de lo que dicen allá en Estados Unidos. La gente tiene acceso a la internet, a todas estas cosas que se han inventado. Y eso a veces marca, inclusive te crea una angustia, cierta angustia cuando tú dices, bueno, no va a hacer más esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro, cuando son cosas sacadas de contexto o inventadas, totalmente inventadas. Yo una vez leí en Facebook que había un problema de alzamiento de personas en Cuba a 2 cuadras de mi casa. Y yo fui hasta ahí, una tranquilidad tremenda, no había nada. Estaban inventando cosas. Y cualquier cosita la elevan a la 7ª potencia, por lo menos. Entonces, esto del ICE, que está acabando con la gente en Estados Unidos, se minimiza. Casi ni pasa frontera. Por suerte ya hay gente que precisamente trabaja con los medios alternativos, con las redes sociales, que da a conocer muchas de estas cosas que pasan. Le ha costado la vida a un señor, a un norteamericano decente, una persona, exacto, le costó la vida eso, precisamente grabar para demostrar lo que estaba haciendo el ICI. Le costó la vida 10 tiros, qué sé yo. Eso es una masacre, una persona masacre. No, y libertad de expresión, libertad de expresión, esas son las cuestiones. Entonces, sí, de verdad, sobre todo los jóvenes que son los que manejan más las redes, pero yo creo que en este momento ha habido una ofensiva por parte de la sociedad cubana, de los mismos jóvenes, de contrarrestar eso con la verdad. Y parte de eso es lo que vimos hace 2 días en la marcha de las antorchas. No sé si usted ha llegado a ver algo, pero las imágenes, exacto, sí, pero las imágenes, exacto, y las imágenes de los clips sobre eso se ve que es enorme la cantidad de jóvenes, claro, no jóvenes solamente, pero la mayoría eran jóvenes, porque eran llamados por los mismos estudiantes, porque para rememorar lo que pasó con Fidel en los años 53, que eran jóvenes los que iniciaron por primera vez esa marcha de las antorchas para que no muriera el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Entonces, rememorando eso, precisamente la mayoría eran jóvenes. Al frente estaba el presidente. O sea, miles de cubanos, incluido el presidente Miguel Díaz-Canel, participaron el martes de la tradicional Marcha de las Antorchas en La Habana. Este año el evento se declaró también antiimperialista, en un contexto de crecientes tensiones con Washington, tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura a inicios de enero del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, principal aliado político de Cuba en la región. Desde entonces el mandatario estadounidense Donald Trump ha endurecido sus señalamientos públicos hacia Cuba, hasta el punto de instar a la isla a alcanzar un acuerdo cuya naturaleza no precisó antes de que sea demasiado tarde. Podemos tener miles de problemas, como lo tenemos, no podemos esconderlo. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales, pero queremos mejor la paz antes de doblegarnos, que nos arrodillen ante el imperialismo. Nosotros somos la continuidad del proceso y ya hay que echar para adelante y representar al país.
Esta movilización se realiza tradicionalmente el 27 de enero, en víspera del natalicio del héroe nacional de Cuba, José Martí, y reproduce un desfile organizado la noche del 27 de enero de 1953 por el entonces estudiante y luego dirigente cubano Fidel Castro y otros jóvenes, en desafío al gobierno de Fulgencio Batista. O sea, tampoco como que el miedo de Trump nos dé miedo a nosotros, porque el presidente estaba en la calle. Estaba en la calle, todo el gobierno estaba en la calle encabezando esa marcha. Algunos de ellos con dificultades porque tienen cierta edad, pero así fue, así lo vio todo, el mundo entero que quiso ver. ¿Es, Isidro, de que Donald Trump realmente recibe la información correcta de lo que pasa en Cuba? Él habla incluso de poner a Marco Rubio de presidente de Cuba, o sea, como si fuese el que decide sobre los destinos de Cuba. ¿Será que Marco Rubio le informa correctamente lo que pasa en la realidad cubana a Donald Trump? ¿O le están haciendo, como decimos en la Argentina, el diario de Irigoyen? Bueno, está el Marco Rubio, sabes que otra historia, y él es que lo está impulsando a hacer ciertas cosas que yo veo que en un momento, pienso yo, analizando la situación, en un momento él se va a sacar el problema sacando a Marco Rubio del rol que está jugando. Pienso que para querer salvarse, porque yo creo que él ya no tiene salvación. Pero bueno, ese es el asunto. Yo creo que él sí que debe saber, y debe saber ya que desde que pasó lo que pasó en Venezuela, que fue un disparate mayor contra las leyes internacionales, este país todos los fines de semana se sigue preparando para la defensa. Porque como se dijo una vez aquí, prepararse para la guerra es evitarla, porque le estás demostrando que estamos dispuestos a cualquier cosa. Y puede pasar quizás que entren los aviones y hagan su cosa, pero que salgan, no sé. De eso no les doy seguridad que salgan. Y si pisan tierra cubana, como dijo Maceo, la sangre se va a perder ahí. Ellos saben que es costoso. Ellos saben que es costoso entonces aquí. Ellos lo han dicho, lo dijeron. Hablaron de la valentía de los cubanos que defendieron a Maduro. Cómo se inmolaron. Sabían que estaban perdidos, pero hasta el final estuvieron ahí y lo reconocieron públicamente, que son gente dispuesta a todo. Y aquí estamos dispuestos a todo. Aquí no es fácil y hay que pensar, aquí no es que tengan guardadas las armas en un cuartel, no, es que la gente va y practica y tira y las tiene en sus manos. No es juego, de verdad que no es juego. Vemos que Donald Trump anda, como decimos en la Argentina, como un patotero, patoteando al mundo, al planeta, y muy envalentonado después de lo que pasó en Venezuela. ¿Cómo analizás lo que pasó en Venezuela? Porque se dice, se afirma, de que en Venezuela se logró secuestrar al presidente Maduro y a la primera combatiente, como le dicen en Venezuela, a la primera dama, utilizando una inteligencia artificial que bloqueó absolutamente todos los comandos, todos los controles, que generó un apagón en tanto eléctrico en Caracas como de toda la aparatología militar para secuestrar al presidente. Ustedes le habían puesto al presidente Maduro una custodia cubana. ¿Qué análisis hacen desde Cuba sobre este secuestro? ¿Fue así? ¿Los norteamericanos lograron hacerlo gracias a las nuevas tecnologías? Bueno, eso es lo que se conoce oficialmente. Yo pienso que también ahí juega la confianza. ¿En qué sentido lo digo? No creo que si a los cubanos se le acerca un soldado norteamericano, no le tire y lo ponga fuera de combate. Pero si se te acerca un venezolano, tú confías. Ahí ese es mi pensamiento. No lo estoy recogiendo de nada. Yo creo que ahí hubo un descuido por eso. Si usted entra a mi casa todos los días y viene hoy de nuevo, yo lo recibo. Yo no sé si usted me va a matar o me va a traicionar. Eso no lo sé, no puedo leer el pensamiento. O como decía Tintán, cara vemos, corazones no sabemos.
Y esa es la cuestión. Pero aquí sí desconfiamos totalmente, sí, no se puede estar confiado en esa gente. Ahora, sí pensamos que puede haber, y por eso te dije lo que te dije anteriormente, puede haber ese problema de que por la tecnología no pudieron haber ubicado todos esos elementos que venían por el aire, pero se ven. Y a lo mejor entran, pero si es aquí, creo que no salieran, es lo que yo digo, porque ya tú no necesitas elementos electrónicos que te diga que vienen, sino usted lo está viendo salir y usted tiene un fusil en la mano, como pasó en Somalia, que tumbaron helicópteros a fusil, como pasó en Vietnam, que tumbaron muchos con fusiles, hermano. Estaban en los arroceros, pasaban y levantaban y tiraban, y los tumbaron a muchos de ellos. Hasenfuch en Nicaragua cayó también así, por tiros de fusil, no por nada especial ni nada. O sea, puede entrar y electrónicamente tú me puedes incapacitar para detectarlo, pero visualmente yo te veo y mi fusil no lo para ninguna guerra electrónica. Entonces, ahí es donde estamos, ahí es donde estamos, ahí es donde estamos. Hablando con uno de los periodistas que tuvo el privilegio de estar con uno de los hombres más importantes de la historia del siglo XX, nada más y nada menos que con Fidel Castro, de ser el periodista que acompañó a Fidel Castro. Qué privilegio. Uno puede estar de acuerdo o no con las ideas de Fidel, pero que Fidel es Fidel y no te nace un Fidel de un día para el otro, por lo menos hasta ahora de lo que va del siglo XXI, no ha nacido otro Fidel. Un hombre de ese tamaño, de esa estatura intelectual, un estadista. Bueno, Isidro, estoy hablando, para los que recién se enganchan, con Isidro Ferdales, el periodista de Fidel, el que acompañó en todos sus viajes a Fidel. Isidro, ¿cuál fue de de esos viajes, de esas experiencias, la que más impactó en ti como persona y como periodista? Bueno, pienso que el lugar así que más me impactó a mí y me impactó desde el punto de vista de ver el impacto que causó en Fidel, porque él estuvo, creo que 3 veces en Vietnam. La primera vez fue en plena guerra, inclusive cruzó al sur, que no estaba liberado, se arriesgó por la vía esa Ho Chi Minh que llamaban, y la segunda me tocó ir con él. Y él aún a esa altura, muy impresionado, porque le demostraron cómo derrotaron al Yankee, y muchas veces con armas de bambú. Por ejemplo, trampas de bambú, donde perdían la pierna, los ponían de baja, y además como ese elemento de sorpresa, de ir por abajo de la tierra y aparecerle cuando menos se imaginaba, en cualquier lado. Entonces él estaba asombrado de todo eso, porque inclusive le hicieron demostraciones. Él intentó meterse ahí en uno de esos túneles y no cabía, pero un vietnamita cabe por el grueso, por el tamaño, ¿no? Pero y los yanquis no podían entrar tampoco. Ahí está el detalle. También le hicieron otra demostración de que íbamos caminando por un lugar de la selva y le dijeron, aquí hay gente, usted puede terminar. Y él buscaba y buscaba y buscaba. Y llegamos a pisar un pasto ahí donde estaban escondidos los vietnamitas. Y él se asombró porque le salieron delante de él y los había pisado prácticamente. O sea, él vio cosas ahí que lo impactaron enormemente. Y siempre digo que... Septiembre de 1973. Fidel en Quang Tri, con la bandera que los combatientes vietnamitas harían ondear en Saigón en abril de 1975 tras la victoria. Era su primera visita a Vietnam y sentía que el abrazo del pueblo cubano del que era portador tenía que llegar a la zona liberada y muy cerca de la línea de fuego. Llegamos a esta tierra heroica con una gran admiración por el pueblo vietnamita y nos marcharemos con una admiración aún mayor.
Regresaría el líder cubano a la República Socialista de Vietnam en diciembre de 1995, cuando ese pueblo se esforzaba por reconstruir el país. La agenda incluyó una visita al sur, a Ciudad Ho Chi Minh. Allí recorrió Fidel los históricos túneles de Cu Chi, construidos por los combatientes durante la Guerra de Liberación, una zona de gran concentración de fuerzas enemigas. Mucho disfrutó Fidel este día lleno de historias sorprendentes y quiso bajar por un estrecho túnel y probar la comida guerrillera. Lo que más me gustó fue el túnel. Pude entrar en el túnel. En febrero de 2003 volvería Fidel a Vietnam. La historia de Vietnam demuestra que cuando un pueblo está decidido a defender su vida, su identidad y su futuro al precio que sea necesario, no hay superpotencia que pueda contra él. De la más poderosa raíz nació la amistad entre Vietnam y Cuba. Y decía en unos versos Ho Chi Minh: solo cuando la raíz es firme, el árbol puede vivir mucho tiempo. Quizás por eso, entre Cuba y Vietnam crece una amistad eterna, porque tiene su raíz en el alma de esos pueblos. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y siempre dijo que los vietnamitas habían librado una guerra, no por ellos solamente, sino por el mundo, por la humanidad. Y entonces él lo entendió muy bien. Y por eso dijo que estábamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre. Y ahí es donde está la otra cosa que me impresionó. Antes que llegara a Vietnam, nosotros llegamos una semana antes. Entonces llegamos por Ciudad Ho Chi Minh, o sea, Saigón, la del sur. Y entonces ahí los vietnamitas nos dividieron. Un grupo fue para el norte y otro para el sur. Porque íbamos a ver los lugares donde iba a estar Fidel, para que ya tuviéramos un elemento de apreciación antes que llegara. Entonces en el sur nos quedamos, estuve frente al grupo ese y nos llevaron a muchas, o sea, primero nos llevaron a algunas partes donde iba a estar él, pero otras caminamos nosotros y fuimos donde nos dio la gana. Y donde quiera que llegábamos, que nos reconocíamos como cubanos, ya fuera en una visita dirigida o nosotros dentro del pueblo, siempre reconocían las frases de Fidel de que estábamos dispuestos a dar hasta nuestra última gota de sangre por Vietnam. Y cuando te hablo así, te hablo tanto de pueblo, porque me lo dijo un limpiabota, un señor que se fíe de eso, como me lo dijo un empresario que hacía cuestiones textiles para marcas importantes de Europa, para Inglaterra, para Francia, que además nos regaló alguna de esas vestimentas que yo jamás yo podría poner eso porque se debe valer no sé cuánto. Y ese hombre sentado con un tipo que todo percatado, una gran, dijo, por Cuba, la verdad que después que ustedes dijeron que estaban dispuestos a nosotros, cualquier cosa. Inclusive le dicen a ese mismo, uno de ellos, a ese era testigo, de tantos que vimos, le dije, bueno, pero dentro de poco hay de nuevo elecciones en Vietnam. Y yo lo veo a usted con su negocio, pero quienes están en el gobierno son los comunistas. ¿Y usted qué piensa? Dice, no, espérese. Los comunistas también ahí dirigiendo el país. Hace 10, 12 años la gente se moría de hambre en la calle. Y mire cómo estamos. Pudimos levantarnos. Y nos vamos a levantar más, como dijo Ho Chi Minh. Y haremos 100 veces más hermosa este país. Y fue así. Hoy día, un país súper adelantado. Y acaban de planificarse en una reunión para hacer de aquí al 30 una potencia máxima en el mundo entero. Y lo van a lograr, pues son gente trabajadora. Nosotros íbamos por los campos para ir hacia algún lugar, 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, y estaban ahí con su bicicleta parqueada y metiéndole al campo. Y eso es progreso, así es como se progresa. Y eso creo que es una enseñanza para todos, de que el trabajo es el que nos saca de adentro. Sabes, Isidro, de que al comenzar este programa yo comentaba de los dichos de Milei sobre el comunismo, que el comunismo es una enfermedad mental, que el comunismo es una enfermedad del alma, que el cuco del comunismo,
que el enemigo es el comunismo. ¿Cómo interpretas estas palabras del presidente argentino, tú como periodista y desde allá desde Cuba? Hoy día con Milei es otra cosa. Pero yo creo que primero que todo es el gran ignorante que es este señor de la realidad. O lo hace a propósito. Él no creo que tenga la más mínima idea de lo que es un comunista o lo que es el comunismo. Que además nadie lo ha hecho. Es un proceso proyectado en mente, igual que el socialismo. Nadie tiene un país socialista en el mundo entero. Te dicen tranquilamente el país comunista o los comunistas cubanos. Tranquilo, tranquilo. Puede ser que tengamos de vista llegar al socialismo para ir al comunismo. Puede ser que lo tengamos. Pero este es un proceso. No hemos llegado a nada. Estamos todavía chapeando porque no es una cosa escrita. No son los más de 200 años que tienen capitalismo instalado. Usted sabe cómo es todo. Y romper todo eso para hacer una cosa nueva que beneficie a toda la sociedad es difícil, independientemente de todo. Pero yo creo que también Milei está tan perdido que incluye a los peronistas entre los comunistas. Y no es lo mismo. Es absurdo, una cosa tan absurda, porque él es argentino. Yo no tengo por qué saberlo, pero él es argentino, tendría que saberlo. Y además fue un tipo de los medios, ¿no? Un payaso de los medios. Y ahora un payaso de la política. Isidro, si no hubiese sido periodista, ¿qué otra cosa hubieses elegido en lugar del periodismo? ¿Por qué elegiste ser periodista? ¿Cómo fue tu historia? Y para finalizar también, te digo, estás invitadísimo a venir a la provincia de Formosa el día que tú quieras. Para mí es una emoción poder entrevistarte para alguien que ha caminado con un hombre de la estatura de Fidel, así como aquellos que caminaron con el general Perón en la Argentina. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo llegaste al periodismo? ¿Qué hubiese hecho si no hubiese sido periodista? Mira, cuando entré a la universidad, o antes de entrar a la universidad, mi aspiración era ser diplomático. Pero no hallé el camino y dije, aquí lo más cercano es el periodismo. Porque además es para defender una idea, para defender una causa. Pues uno debe estar comprometido con algo. Me parece, el periodista tiene que estar comprometido con su sociedad o con la sociedad en definitiva, sea cual sea. Para bien, no para mal. O sea, hay gente que tú puedes decir qué clase de basura el periodista que se presta para tanta basura y sé que lo que está llenándose es el bolsillo. Entonces, para eso yo no quiero periodismo. Lo quise para llevar la verdad, llevar lo que siente el pueblo, lo que siente tu compatriota, lo que defender la luz a la que uno debe dirigirse. Entonces, por eso decidí el periodismo. Inclusive después de haberme hecho periodismo, intenté de nuevo entrar a la carrera diplomática, pero no me fue seguible. Inclusive mi director me dijo, tú vas a ser diplomático aquí, en Radio Habana, Cuba. Que además te cuento que esto casi nadie... Sí, y esto casi nadie lo sabe, ¿no? Y es que yo llegué a la radio sin gustarme la radio. O sea, fue una opción, porque aquí tú te gradúas y tú tienes opciones. Y entonces primero me dieron el cine, que yo también le hago al cine, me gusta mucho y estuve vinculado al cine también en mi carrera, durante la carrera, al grupo Experimentación Sonora del ICAI y todas esas cosas. Pero me di cuenta que el puesto que me ofrecían en el ICAI, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, era es de bibliotecólogo o algo así. Le dije, no, esto no es periodismo. Y cuando regresé me dijeron, bueno, Radio Habana, Cuba, ¿qué te parece? Digo, voy a probar, aunque la radio no es la había hecho, había radio, prensa plana. Bueno, en el periodismo hacemos práctica en muchos medios, es parte de la formación para conocer. Y llegué a Radio Habana, Cuba, me entrevisté con jefe de información en ese momento, me preguntó, le dije, mire, no me gusta, pero bueno, ya no quiero seguirme negando a empezar a algún lado. Desconocía un poquito lo que era Radio Habana, Cuba.
Al año él me llamó, me dijo, bueno, dime, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo te sientes? Yo, mire, no es que la radio me motive mucho, pero Radio Habana Cuba sí. Radio Habana Cuba se me ha metido en las entrañas, en mis venas, porque sé lo que está haciendo Radio Habana. Y yo conversaba mucho con gente que venía de América y reconocía a Radio Habana Cuba como su fuente de la verdad. Y defender Cuba, defender América Latina, defendernos a nosotros, defender al tercer mundo, era el propósito de Radio Habana. Y me sentí satisfecho en Radio Habana Cuba y le dediqué 43 años de mi vida. Imagínate. Y me dio la posibilidad de formar parte del equipo del presidente, el equipo de prensa del presidente Fidel Castro. Claro, precisamente. Bueno, en Venezuela me tocó también. En Venezuela, cuando terminé mi misión como periodista, se me planteó sustituir al agregado de prensa durante sus vacaciones, así que hice algo de diplomacia. Y esa también es tu exclusiva. Y de verdad que Radio Habana Cuba, eso, bueno, suficiente. Uno se siente conmovido cuando acompaña a un presidente de un país, pero si se trata de Fidel Castro, por favor, es como una diferencia inmortal, diría yo. Una cosa que es inexpresable. Ver cómo ese señor al que nosotros amábamos y seguimos amándolo, lo amaban en el mundo. Ya fueran amigos o enemigos, reconocían el valor de ese señor, de ese hombre que estaba fuera de toda competencia. Y aún yo diría que en el siglo XX, entre Martí y él, se la jugaron todas, porque un pensamiento más alto que ese es difícil. Y él logró mucho que la gente pensara en América. Y eso hay que reconocerse. Hombres de altura, de verdad de altura, por encima de la media, y que demostraron su dedicación al pueblo. Eso es importantísimo. Nunca se apartaron, siempre estuvieron ahí, con ellos, compartiendo. No, estamos totalmente de acuerdo. Una gente que lo que es un tipo ganador de dinero, nada más, negociante, biznero, nada más. Y bueno, eso le sirvió para tener ese puesto. Porque ahí se compran los votos, se compran las conciencias, todo. No es una gente que salga del pueblo, como Perón, que tuvo un apoyo tremendo, igual que Evita, que se preocupó, y por eso tanta oligarquía los odiaba, porque es así, por eso. Y lo mismo pasa con Fidel o con Chávez. Porque a Fidel, aunque no lo quisieran, tenían que reverenciar. Estaba por encima de cualquiera. Y muchos los vi yo aquí, hablar con él y eso, como si fueran unos bebés, porque veían al hombre, al gran hombre que se trataba. Y me correspondió acompañarlo en estas visitas que hice, entre ellas, por ejemplo, a Granada, que yo fui a ver a la mamá de Bishop, y a mí eso me enterneció. Yo no sabía ni cómo escribir eso. No lo sabía, de verdad, sinceramente, porque es una forma, una impresión increíble. Ojalá que algún día yo pueda visitarlo en Formosa. Me encantaría mucho. Nunca llegué hasta allá, pero me encantaría, además, porque sé que ahí la patria está defendida. Lo sé. Estoy informado. Gracias por esta referencia. Y de esta forma hablamos con el periodista de Fidel, Isidro Ferdales, que nos paseó por toda la historia, toda su experiencia. Y como ven, mis amigos, si queremos saber de algo, vamos a la fuente. Y aquí en Formosa podemos hacer, y lo venimos haciendo y demostrando, un periodismo diferente, un periodismo pensado para que vos entiendas lo que sucede aquí con una visión internacional. Es el único programa periodístico geopolítico en la provincia de Formosa y no sé si en el interior argentino. Para mí es un honor poder llevarte en esta pantalla de la TV pública y también por Periodismo Patriótico en YouTube, este periodismo de análisis geopolítico desde el sur global,
donde está la Argentina, desde nuestros intereses, pensando con cabeza propia. Breve pausa y ya seguimos hasta el final. Organización César Yoyot. César Yoyot, asesor de seguros. Es bueno contar con la mejor cobertura para tu auto, tu moto, embarcación, hogar, el comercio y todo lo que más querés asegurarlo con César Yoyot, así como lo hago yo, en sus 2 direcciones, en Moreno 285 y en Carlos Castañeda 150. Andá seguro. César Yoyot, organización de seguro, te lo garantiza.